Y empezamos. Bien, bueno, empezamos hoy con recta en el plano. Y para eso vamos a ir a compartir. Ahí creo que se ve el GeoGebra, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Todos más o menos tienen una idea de lo que es una recta, ¿sí? Es una sucesión de puntos que están alineados, ¿sí? Y que además la recta no tiene principio ni tiene fin. Esa es la idea. Bueno, ahí estamos presentando una recta, ¿sí? No tiene principio ni fin, o sea que si yo sigo, fíjense, estoy avanzando por el eje X, ¿sí? La recta no va a tener fin, distinto a un segmento que sí tendría principio y tendría fin. Bien, ¿qué vamos a marcar acá? Vamos a considerar el origen y vamos a marcar tres vectores. Vamos a marcar un vector que vaya desde el origen hasta acá, hasta ahí. Ese vector ahí en el GeoGebra lo llaman U. Yo prefiero no llamarlo U, ¿sí? A este le vamos a cambiar el nombre. Vamos a cambiarle el nombre por O, de origen. Para unificarlos, a este le vamos a poner, vamos también a cambiarle el nombre. Vamos a renombrar todo hoy. P sub 0. ¿Sí? Este vector no le voy a poner nombre. Va a ser el que va entre O y P sub 0. Y vamos a determinar otro vector más, todo esto es para la definición, que va desde el origen hasta aquí. ¿Sí? Y a este le vamos a poner P. Estoy haciendo toda una gráfica nueva, a este no le vamos a poner nombre. No nos interesa. Y vamos a marcar un vector que sea paralelo a esta recta que aparece acá. Por ejemplo, este vector. Un vector que vaya desde acá, paralelo, paralelo, hasta ahí. Fíjense que ese vector que está ahí, que va de ahí a ahí, es paralelo a la recta. Y si no es, hagan de cuenta, ¿tá?, que es. Y le vamos también a cambiar el nombre. Hoy tengo la manía de cambiarle el nombre a todo. Y esta es la situación que tengo, ¿sí? De la recta marco dos puntos. Esto es fundamental. Esos dos puntos tienen, y tenemos que hacer una diferencia entre ambos puntos. Yo voy a ver si me voy al Paint, así, y ustedes lo ven desde ahí. ¿Qué diferencia voy a hacer? Ahí ven algo nuevo. Ven lo mismo, pero algo nuevo. ¿Qué diferencia voy a hacer entre este punto? El punto P0 es un punto cualquiera de la recta, un punto fijo. O sea, lo conozco. Por ejemplo, P0 podría ser de coordenadas. Hay algo para poner texto acá, ¿no? Lo voy a aprovechar. Un punto que sería de coordenadas X0 y 0. Ahí lo tengo. Ese sería el P0 que aparece ahí. Lo vamos a poner aquí. No sé cómo bajarlo esto. Si alguien sabe, me ayuda. Lo quiero poner más cerca Te del tiene que cambiar la formita del cuadrito. digamos. Exactamente. Tiene que, porque si te paras sobre la línea punteada no te deja. Un poquito más Ahí, arriba. Ahí, ahí, ahí ahí, ahí, exactamente. ahí. Un genio, Nico. Gracias. Un genio. Ahí está. P0 va a ser X0 y 0. Fijo. X0 y 0 son dos números reales. Fijos. Es un punto de paso de la recta. Obviamente, X0 será la abscisa del punto e Y0 será la ordenada. En cambio, P va a tener una diferencia. P va a ser un punto variable. ¿Sí? P va a ser un punto variable y va a ser de coordenadas X, Y. Hasta acá creo que es sencillo, que se entiende, que no hay problemas, ¿no? A ver si lo puedo poner ahí arriba. No lo puedo poner. X, Y, disculpe, X, Y, un punto variable. A ver si puedo, ahí lo puedo trasladar. Lo quiero achicar para que esto no quede muy ahí, ahí, ahí. Ahí estamos, ahí se ve bien. El punto XY
Son las coordenadas del punto P. O XY no es el punto, sino las coordenadas del punto P. Esto que está ahí no me sirve de nada, así que lo vamos a sacar. Esto quedó de más. Bien. Entonces, P0, punto fijo, conocido, 2, 3, 7, 8, 2, un binomio real, ¿sí? Dos numeritos conocidos. XY es un punto variable, o sea, XY va a representar a todos los puntos de la recta, ¿sí? Eso es muy importante para que lo puedan analizar. Entonces tengo uno fijo y uno que va a ir variando. Y U es un vector paralelo a la recta. Ahora bien, si ustedes observan la gráfica, tiene algo que es muy particular. Si ustedes suman el vector OP sub 0 con el vector P0P, ¿qué me daría? ¿Puedo repetir, profe? Y con mucho gusto, te cambio la imagen para otro lado y la repetimos. Si yo sumo, esto era O, ¿sí? Esto que estaba acá era O, que no se ve mucho, ahí está la O. Acá hay dos vectores, ¿sí? El de que va de O, P sub 0, y después el que va de P sub 0 a P. Si sumo el vector O, P sub 0, que empieza en O y termina en P sub 0, con el que empieza en P sub 0 y termina en el punto P, ¿qué me da la suma de esos dos vectores? El vector OP. El vector OP, justamente cuando definimos suma, la suma gráfica de vectores tenía un vector, por el punto final de ese vector hacía coincidir el punto imaginario con la misma dirección y sentido del otro vector, y cuando unía el punto inicial del primero con el punto terminal del segundo, me daría la suma. Entonces, fíjense que yo acá podría escribir lo que dijimos recién, que O, P sub 0, vector, tendría que ponerle acá una liñita de todas estas que aparecen acá, ahí la tengo, ¿sí? Más ahí adentro no, afuera, tampoco lo quiero ahí. Ahora sí, más el P sub 0P, que es algo que me dijeron ustedes, el P sub 0P me da directamente el vector OP. OP. ¿Sí? Esa relación se da donde P sub 0P es un vector que está sobre la recta que tengo yo ahí. Cuando yo entro a analizar todas estas cuestiones, voy a ver que P0P, ¿sí? El vector P0P, que está contenido en la recta, ¿sí? Es paralelo al vector U, porque el vector U es paralelo a la recta. Entonces, yo podría decir, lo puedo aclarar, ¿sí? El vector P0P, vector, lo voy a poner acá, pegar, ¿sí? Ese vector es paralelo, si pongo con las dos barritas, como está en el apunte, no me lo va a tomar, entonces lo pongo con las palabras. Es paralelo al vector U. Creo que todos ven eso, ¿sí? El vector U que tendría que estar en negrita. Ahora, si el vector P0P es paralelo al vector U, ya sabemos que el P0P sería igual a un número K o T por U, por el vector U. ¿Por qué? Porque si son paralelos hay una constante que los liga. Tendría que aclarar que ese T es, no un T así en negrita, porque es, ¿qué era el T? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me lo diga? Número real, ¿sí? Y una vez que estoy ahí, con todo esto que aclaré, vuelvo a esta expresión que acabamos de ver ahí, y voy a entrar a reemplazar todo lo que conozco. Por ejemplo, en vez de poner P0P, puedo poner T por U, ¿sí? Lo que vimos acá, porque P0P es un número por U. ¿Quién será OP? Fíjense que OP es un vector que parte del origen, ¿sí? Es un vector posición, y sabemos que los vectores posición tienen como componentes, coinciden numéricamente las componentes de un vector posición con las coordenadas de su punto terminal.
Y si no me doy cuenta de eso, si no me doy cuenta de eso, vuelvo al paint, ¿sí? Que este vector OP va a tener coordenadas x, y, tranquilamente, si yo sé que O, que es ese punto que está ahí, tiene coordenadas 0, 0, ¿sí? Haría x menos 0, y menos 0, y me va a dar xy. ¿Sí? O sea que este vector que está acá va a tener componentes xy. Y este otro, el que va de O a P sub 0, este, que termina ahí, o sea, este, va a tener como componentes x0 y 0. Sabemos que las componentes del vector no es lo mismo que las coordenadas del punto. Representan dos cosas distintas, ¿sí? Porque el P sub 0 es esta posición. Cuando digo x0 y 0, coordenadas del punto. Cuando hablo del vector está representando lo que gráficamente vemos acá, todo eso. Pero bueno, ahí ya veo cuáles son las coordenadas de mi punto. Entonces, en vez de poner OP sub 0, vamos a poner sus componentes. La de OP sub 0 es x0 y 0, x0 y 0, y las de OP dijimos que eran xy. Así que acá vamos a poner xy. Bien. Y una vez que estamos ahí, yo puedo hacer un par de cosas, ¿sí? Puedo pensar en determinadas cosas. Suponiendo que este vector u tenga componentes u sub 1, u sub 2, que sea un vector en el plano, porque estamos trabajando con recta en el plano, y como vemos en la gráfica, el vector, no lo aclaré bien, pero lo definimos en el plano, está definido en el plano. En vez de poner u acá, ese u que está ahí, yo podría poner sus componentes. Si alguien no me sigue, me dice. Y puedo seguir trabajando toda esta expresión que aparece acá, que la voy a volver a copiar abajo. ¿Qué podría ser? Como esto es un número real, puedo multiplicar ese real a cada componente de mi vector, que me quedaría así. Y después acá tengo la suma de dos vectores. Fíjense que estoy aplicando vectores, ¿eh? Con todo esto que estoy diciendo, estoy aplicando vectores desde que empecé. Lamentablemente para ustedes a lo mejor. Pero eso que estoy aplicando, acá apliqué suma de vectores, producto de un real por un vector, vectores paralelos, otra vez producto de un real por un vector, y ahora voy a aplicar la suma, pero no gráfica, sino analítica. ¿Cómo se sumaban los vectores? Y los vectores se sumaban componente a componente. Entonces tendría la primera componente más la primera componente de este me da la primera componente del vector suma. Ahí tengo primera componente de mi vector. Y después sumo la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector. Y esto sería igual a xy. Y lo último que voy a aplicar de vectores es algo que se llama igualdad de vectores. ¿Qué decía? ¿Dos vectores son iguales? Sí. La primera componente del primer vector es igual a la segunda componente del segundo vector, y si la primera componente del primer vector igual a la primera componente del segundo vector. Creo que lo dije mal, lo rectifico. Y la segunda componente de mi primer vector es igual a la segunda componente de mi segundo vector. Entonces ahí voy a ver que, voy a decir, los vectores son iguales. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir a eso? Lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo decir, la primera componente, puedo poner x igual a x sub 0 más t por u sub 1. Estamos, ¿sí? O sea, la rojita esta igual a la rojita esta, y la verde, que sería ahí, va a ser igual a i sub 0 más t por u. Y voy a aclarar, por las dudas, por si alguien no se enteró, que t pertenece a los reales. Bien. Esto que está acá, que lo voy a recuadrar, pero no así, ahí.
estas ecuaciones que aparecen acá se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Por medio de estas ecuaciones, yo puedo expresar simbólicamente todos los puntos de paso de la recta. Recuerden no decir, hay gente ignorante, bruta, que dice, la ecuación paramétrica de la recta. No, señor, son dos ecuaciones, o sea, no va a haber una única ecuación como en otros casos, van a haber dos ecuaciones. Entonces, cuando hablamos de las ecuaciones paramétricas, decimos, valga la redundancia, ecuaciones paramétricas de la recta, no decimos ecuación paramétrica. Podemos decir forma paramétrica, ahí podemos decirlo en singular, ¿sí? La forma paramétrica de la ecuación de la recta, ahí cambia un poco, pero si no decimos ecuaciones paramétricas de la recta. Es muy importante señalar esto que aparece acá, el t pertenece a los reales, ¿sí? Indicar qué es cada elemento de la recta, ¿sí? ¿Cómo van a aparecer? X e Y son dos variables, ¿sí? Representan a todos los puntos de paso de la recta. X0 e Y0 representa a cualquier punto de paso de la recta, a cualquiera, ¿sí? Después tenemos U1 y U2 son las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. X0 y 0, si bien es un punto fijo, yo puedo poner cualquier punto por el cual pase la recta en sus ecuaciones. Acá tengo las coordenadas, la coordenada de X de un punto de paso y la coordenada de Y del mismo punto de paso. Y U1, U2 son las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Y T se llama parámetro, por eso son ecuaciones paramétricas, va a quedar generalmente como una variable. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo hacer ecuaciones paramétricas. Un ejemplo de una ecuación paramétrica puede ser, a ver, aguarden un poquito. Por ejemplo, x igual a menos 1 más 5t e y igual a 3 menos 2t. Y esto no me lo tengo que olvidar, si se lo olvidan en el examen, se les baja punto de poner t perteneciente a los reales. Acá yo tengo una ecuación paramétrica de una recta determinada, ¿sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión que aparece acá, ¿qué querrá decir? ¿O cómo la voy a poder mirar? Bueno, esto quiere decir que la recta pasa por el punto menos 1, 3, el punto de coordenadas menos 1, 3, y es paralela al vector 5, menos 2. Me voy a una gráfica, a ver si la puedo hacer. No la voy a poder pegar, lamento, pero bueno. Ustedes me ayudan, a ver si puedo. Ahí creo que ven un pen, ¿puede ser? ¿Qué quiere decir entonces? Que mi recta, ahí la estoy dibujando, va a pasar por un vector, o sea, va a ser paralela a un vector. Chau, olvídate de esto. No lo puedo hacer así. Bueno, vamos a hacer un vector acá como podemos. Un vector, ahí lo estamos dibujando el vector, fíjense qué lindo, y va a tener un punto de paso. ¿Se acuerdan que yo les dije que era 5 menos 2 lo que acompañaba a t? Entonces, este vector, que lo puedo llamar b, u, el nombre que yo quiera, va a ser 5 menos 2, y el punto de paso, que lo puedo llamar a, de la recta, va a ser menos 1, 3. Y esa es la recta que yo les marqué recién, que decía x es igual a menos 1 más 5t, e y es igual a 3 menos 2t. Y recuerden ponerle que t pertenece a los reales. Espero que se haya entendido, pese a esto que parece que lo hizo un chico de jardín de infantes. Bien.
Visto esto, vamos a continuar con la clase. Es muy importante, vamos a hacer algunos ejemplos para que podamos trabajar con esta ecuación. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que primero. O sea, voy a hacer varios ejercicios con este título general. Yo voy a hallar las ecuaciones paramétricas de una recta que va a pasar, que va a tener estas características. Pasa por el punto de coordenadas B, que es 5 raíz de 3, y que es paralela al vector, y el vector se va a llamar, el vector se va a llamar A, y sus componentes van a ser pi, el número pi, 7. Bueno, ¿cómo armo? O sea, ¿cómo escribo la ecuación de esta recta? De la misma manera que hice, o sea, que armé las anteriores o que estuvimos trabajando. Me voy en tipo sistema y digo, X va a ser igual e Y va a ser igual. Primero pongo las coordenadas del punto de paso, que es 5 raíz de 3, y acá le voy a sumar pi, la primera componente del vector paralelo, en la segunda le voy a sumar 7, le voy a poner una letra, que antes la llamaba T, ahora la llamo K, ¿sí? Pero voy a aclarar que K pertenece a los números reales. Y ahí tengo la ecuación paramétrica de la recta que me están pidiendo. ¿Lo digo bien a eso? Sí, sí. No, dije ecuación paramétrica. No. Las ecuaciones paramétricas serían. Son ecuaciones paramétricas. Si se entendió, muchas veces lo digo para que me rectifiquen. Bien, vamos con otra. Seguimos. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos A, que es de coordenada menos 1, 6, y el puntito B, punto B, que es de coordenadas 4, menos 5. Bueno, acá parece que yo los quise complicar un poco, porque ustedes me dirán, venía todo hermoso cuando era un punto y un vector paralelo, pero ahora viene 2 puntos. ¿Qué pasaría cuando tengo 2 puntos? Bueno, Y saco el vector AB. Correcto, muy bien. Vamos a ver, porque hay gente que por ahí no lo entiende tanto. ¿Se acuerdan de esto? Lo vamos a sacar, que no lo quiero. Y vamos a decir, ¿qué es lo que me están dando acá? Ahí marco un segmento de recta. Obviamente, si bien la recta no tiene principio, no tiene fin, es infinita esa sucesión de puntos, yo marco siempre un sector de la recta, una porción, porque no la podría representar toda. ¿Y qué me están diciendo acá? ¿Qué pasa? Por un punto, creo que se llamaba, creo que están viendo el pen, ¿no? A, y por un punto B. Y me falta el vector paralelo. Pero ¿qué puedo pensar yo? Lo que yo puedo pensar es lo siguiente. Puedo pensar que tengo un vector que va de A a B. Yo puedo determinar, hagan de cuenta que es un vector, ¿sí? Es derechito, pero no lo puedo hacer. Es un vector que va de A a B, ¿sí? Y ese vector de A a B puede estar ahí, pero también puede estar acá. No sería el principio A y el final B, ¿sí? Si yo mantengo el módulo, la dirección y el sentido, se trata del mismo vector.
O sea que nosotros, a los vectores que son colineales con la recta, ¿sí? O que están sobre la recta, los podemos considerar como vectores paralelos a la recta. Entonces yo, si determino el vector AB, ahí ya tengo un vector paralelo a la recta. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el vector que empieza en A y termina en B, el vector AB, es paralelo a la recta. Y esto me sirve. ¿Cuánto valdría el vector AB? Profe, está mostrando el paint. Estoy mostrando el paint, tienen razón. Gracias por avisar. ¿Ahora? Ahora sí, también. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto me daría el vector AB? A ver si me ayudan, que yo estoy un poco lento hoy, más que de costumbre. De a uno no se desesperen, les pido, por favor. 3. 4. La resta. 5. 5, ahí estamos. Si no saben restar, me mato. ¿Qué más? Menos 11. Menos 11. Bien, ahí tengo el vector AB, así que estaría todo bajo control. Ya soy feliz, ya tengo mi vector. Yo lo voy a aclarar, ¿sí? Este vector es paralelo a la recta. Voy a ponerle directamente R. Así ya no tengo que... Y después, a la R no, a R directamente. Vamos a suponer que la llamamos R. Entonces ya una vez que estoy acá, ya puedo armar las ecuaciones paramétricas de mi recta R. Que sería x es igual a menos 1 más 5t, un punto de paso, ¿sí? Recordamos un punto de paso, y 6 menos 11t, y le ponemos con t que pertenece a los reales. ¿Qué hubiera pasado si en vez de escribir esto, ¿sí? Y yo pongo x es igual a 4 más 5k, y igual a menos 5 menos 11k, y digo k pertenece a los reales? ¿Qué diferencia tiene las ecuaciones de esta recta con las de esta recta? Yo las veo distintas. ¿Ustedes qué dicen? Sin embargo, se trata de la misma recta. Ustedes están viendo dos ecuaciones paramétricas diferentes, porque no son iguales, sin embargo, ambas representan a la misma recta. O sea, si yo estoy tomando un examen y pongo el ejercicio, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por estos puntos, y ustedes me dan esta respuesta, está bien. O alguien me da esta respuesta, está bien. Si alguien me da esta respuesta, también está bien. Y si alguien me da esta otra respuesta, ¿entienden la diferencia entre una y otra? Tenía dos puntos de paso de la recta y puedo poner cualquier punto de paso. E incluso, si yo quisiera perder un poco de tiempo, que no lo hago para perder tiempo, yo podría poner acá esto, fíjense, x igual a menos 1 menos 5t, voy a cambiarle el nombre, menos 1 menos 5p, y igual a 6 más 11p, un p que pertenece a los reales. Esta nueva recta, ¿se trata de la misma recta o es otra recta? La misma. Es la misma, ¿por qué? Este es un punto de paso de la recta que estoy buscando, así que estaría bien. Ahora me dirán, pero el vector no es 5 menos, no es menos 5, 11, es 5 menos 11. Pero ¿qué es lo que tomé acá? Tomé otro vector, vamos a suponer un vector, bueno, lo voy a poner así, un vector, a ver si lo puedo hacer, con el énfasis lo voy a poder hacer, sería el BA. El BA, que es menos 5, 11. ¿Sí? Es el vector opuesto a B. Y si este es para la recta, el que va en sentido contrario también. Así que ahí tengo otra expresión. Fíjense que, no sé cuántos somos acá en el grupo. Somos 27 personas, 29 en total,
pero Nico y yo ya lo sabemos. Así que son 27 personas que están aprendiendo. Si los 27 que están acá, y nos incluimos nosotros, Nico y yo, damos 29 respuestas diferentes de esta recta, todas podrían estar bien. Todas podrían estar bien. Es más, yo podría poner otra solución que sea esta. Espero que se vea. La voy a cambiar, ¿eh? Miren cómo cambió. Ustedes me dirán, pero ahí está cambiado. Vamos a mandar los vectores para abajo. Ustedes me pueden decir, ahí está cambiado el vector en la última expresión de las ecuaciones paramétricas. Sí, pero ese vector no es el paralelo. Fíjense que el 10 menos 22 es paralelo al menos 5, 11. Porque si multiplican por 2 al 5 y por 2 al menos 11, obtienen 10 menos 22, que son las componentes de un vector paralelo a la B, y en consecuencia, si es paralelo a B es paralelo a la recta, van a ser paralelos. O sea que en las ecuaciones paramétricas, todos podemos dar una solución diferente, y sin embargo, el problema va a estar bien. No sé si se entendió, si no, vuelvo a explicar. Bien. Bueno, vamos a Fede, le hago continuar. una pregunta. Con mucho gusto. ¿Hay alguna regla en específica? O sea, para que se cumpla esto. ¿Para que se cumpla qué? No entiendo. Claro, porque son más, o sea, la diferencia es que son proporcionales o es lo inverso. Bueno, el inverso también es proporcional, porque es multiplicar por menos 1. O sea, mientras sea proporcional, digamos que está bien. Correcto, claro, es la propiedad que pusimos acá, ¿sí? Que un vector es igual a un número por el otro. Acá t, esto que pertenece a los reales, es la constante de proporcionalidad cuando hacemos la deducción en los vectores. Listo, gracias, profe. No, por favor, para eso estoy. Pregunten todas las dudas que tengan, porque esto parece sencillo a veces, pero es muy sutil y muy importante. Bueno, me voy a salir un poco, acá vamos de presentar una de las ecuaciones de la recta en el plano que llaman las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Esto que está acá se llaman ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Yo voy a decir algo que no sé para qué lo voy a decir, porque voy a poner un color más o menos resaltado. Ese no se ve nada, ¿no? No. Vamos a poner en negro, sí. Le vamos a mandar un amarillo, ahí está, para que esté bien determinado. Eso es muy importante que lo sepan de ahora en más, si quieren seguir con álgebra. Esas son las ecuaciones paramétricas de la recta en el plano. Hay distintas formas de expresar las ecuaciones de una recta en el plano. Estas, las paramétricas, son una forma. Vamos a ver más formas a partir que trabajemos con este tema. Antes de seguir, quiero ver algunas cuantas cosas. Primero, me voy a salir de recta en el plano. Hagan de cuenta que no dimos recta en el plano, que esta primera parte es muy importante, que hicimos 2 ejercicios. Vamos a volver a vectores. Y yo les hago una propuesta. Dado cualquier vector, dadas las componentes de cualquier vector en el plano, ¿sí? En el plano, fundamental lo que estoy diciendo, porque en el espacio esto que voy a analizar no vale, lo voy a aclarar varias veces en el transcurso de estos 3 temas que siguen, antes del parcial. Si yo quiero, vamos a hacer, ¿cómo haría si yo quiero hallar un vector perpendicular al mismo, hallar, muy importante, no voy a poner uno, sino voy a poner
cualquier vector perpendicular al mismo. Cualquier o cualquiera es recontra importante. No me gustó ese color. Bien. O sea, yo les doy un vector, dadas las componentes de un vector en el plano, y lo que les estoy preguntando, ¿cómo hago si yo quiero hallar cualquier vector que sea perpendicular al mismo? Cualquiera, no uno fijo, sino alguno. O vamos a pensar un poco en esto. Y para eso voy a graficar cualquier vector, este por ejemplo. ¿Se ve? Está medio finito, pero se ve, ¿no? Bien. Ese vector que está ahí. Vamos a suponer que este vector voy a ir con esto. Voy a ir con el pen, chicos, porque así es más fácil de que lo grafique. Bueno, acá están viendo, creo que lo están viendo, ¿no? Vamos con uno nuevo. Vamos a suponer que yo grafico un vector, cualquiera, ahí estamos, hacemos la cosita acá, esta. Pintamos todo adentro, ahí tengo la flechita del vector. ¿Sí? Y yo quiero, de este vector, ¿sí? Vamos a suponer un vector B de componentes B1, B2, la flechita se la dejamos, texto, si tengo texto para que, ahí estamos, un vector B de componentes B1, B2, ¿sí? Quiero a partir de este vector ver cómo encontrar uno perpendicular cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar un vector perpendicular cualquiera al vector B1, B2? Cualquiera, puede ser uno que esté acá, ese que esté ahí, por ejemplo, puede ser otro acá, este lo hice más finito, puede ser otro por acá, cualquier vector perpendicular. Otro por acá, fíjense que están todos vectores perpendiculares al B. Un poco desprolijos, pero vectores al fin, ¿sí? Esto que está acá parece la flecha de un vector, aunque no parezca, ¿sí? Bien, ¿cómo haría para encontrar uno cualquiera? Fíjense que a B hay infinitos vectores perpendiculares. No hay uno solo, hay infinitos. Bueno, yo quiero encontrar uno de esos infinitos. ¿Cómo podría ser? Bueno, ahí tengo que recordarme de una propiedad que ustedes la tendrían que saber, ¿sí? Me la tendrían que decir y entonces, ¿qué decimos? Que dos vectores son perpendiculares si el producto escalar me da 0. Y si el producto escalar me da 0, lo digo, puedo decir al revés. Es un sí, solo sí. Sí, solo sí, el producto escalar me da 0, o el producto escalar 0, sí, solo sí, los vectores son perpendiculares. ¿Y eso qué implicaba ese producto escalar? Que el producto de las componentes homólogas, vamos a tomar uno cualquiera, vamos a tomar este que está ahí, este que está acá, que no le pude hacer bien la puntita de la flecha, ahí se la estoy haciendo, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, quiero hallar ese, ¿cómo puedo hacer? Bueno, fíjense, como el producto escalar me da 0, vamos a suponer que se llama U, ¿sí? Lo voy a dejar sin nombre, lo vamos a dejar medio parias. ¿Cómo podrían ser las componentes de este vector? De uno cualquiera. El producto escalar me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué hago? Si yo invierto las componentes de B y pongo B2 acá y B1 acá, y a cualquiera de las dos le cambio el signo, obtengo rápidamente un vector perpendicular cualquiera al dado, pero uno de los infinitos que existen, no voy a saber cuál, pero lo obtengo rápidamente. Fíjense que si hacen el producto escalar entre esos vectores me da 0. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un vector acá, ahí le hice el cosito, y otro vector acá, ahí, que son perpendiculares. O quiero hallar un vector perpendicular cualquiera, aclaro, no uno fijo, cualquiera. ¿Sí? Entonces,
Entonces yo si sé que las componentes de este vector, de este que está acá, son 2 menos 3, puedo obtener uno cualquiera poniendo menos 3, 2, y a una de las dos, ya que tengo el signo negativo acá, cambio las componentes y a una le cambio el signo. Bueno, entonces sé seguro que estos dos vectores son perpendiculares, como sé que esos son perpendiculares. Obtengo uno cualquiera. ¿Se entendió lo que hice? Si no, vuelvo a explicar. Sí, profe. Perfecto. Bueno, les quedó ahí, no está la solución acá, pero les quedó en la explicación. Dicho esto, vamos a hacer un tercer problema. Seguimos con el enunciado de arriba. Voy a cambiar. No se van. Vamos a hacer hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto de coordenadas 2, 3 y es perpendicular al vector de componentes, lo vamos a llamar W, y las componentes de W van a ser menos 6, 7. Un problema nuevo. Bueno, un problema nuevo y bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo conocía cómo resolver esto cuando, guárdenme, comparto, conocía esto cuando yo podía hallar las ecuaciones paramétricas de la recta cuando yo tenía el vector paralelo. Hay un micrófono abierto, chicos. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo hago para hallar la ecuación de la recta? Vamos a suponer que esta es la recta. ¿Sí? En realidad es un segmento de recta, una porción de recta, un pedacito. Y tengo como dato un punto de paso que se llama C, lo voy a marcar acá, que es 2, 3. Ahí estamos. Esta es mi recta que la voy a llamar R, por ejemplo. Y tengo como dato un vector perpendicular a la recta, no salió muy perpendicular, ahí, por ejemplo, este que está acá, y ese vector perpendicular se llama W y es de componentes 6, menos 6, 7. Bien, acá es igual, aunque no parezca. ¿Qué pasa? Yo necesito armar las ecuaciones paramétricas de esta recta, pero necesito un punto de paso, lo tengo, gracias a Dios, pero necesito un vector paralelo, porque las ecuaciones paramétricas van con un vector paralelo. Yo necesito algo que esté así, un vector que haga esto, ¿sí? Hagan de cuenta que es paralelo, que me salió medio. Voy a tratar de hacerlo mejor, ahí y ahí. ¿Cómo haría para obtener cualquier vector paralelo a mi recta? ¿Qué componentes tendría? Recuerden que esto lo puedo hacer porque yo pongo cualquier vector paralelo, no uno en particular. Bueno, con esta regla que, sabiendo que este vector es perpendicular a mi recta, y este vector es perpendicular a mi vector, entonces este vector tiene que ser paralelo a mi recta. No queda otra, las posiciones relativas entre la recta y los vectores en el plano. Entonces, ¿cómo hago? Doy vuelta las componentes y le cambio el signo a una de las dos. Fíjense que si ustedes hacen el producto escalar, hacen menos 6 por 7 me da menos 42, más 7 por 6 me da 42, con lo cual me da 0. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora? Ya puedo armar la ecuación de la recta, de manera tal que, voy a hacerlo con esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x es igual a 2 más 7t, e y sería igual a 3 más 6t,
y no lo voy a poder poner en el medio, pero T pertenece a reales. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy Sí, bien. profe. Perfecto. Es complicado con esto de que no puedo escribir bien en las... Pero bueno, espero que se entienda. Volvemos al pizarrón. Y se los dejo ahí como para que les quede. Más o menos quedó entendible, creo. Bien, lo podemos checar un poquito incluso. Y se ve igual. No se ve muy chiquita la ecuación de la... Ahí se ve mejor. Bueno, perfecto. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Dadas las ecuaciones paramétricas de R. R va a ser la recta que va a tener por ecuaciones paramétricas x es igual a 2 más 3t e y es igual a menos 5 más 4t, con t que pertenece a los reales. Bueno, dadas estas ecuaciones paramétricas, yo no lo voy a escribir ahora todo, pero voy a ir diciendo qué es lo que pretendo que hagamos, es obtener algunos puntos de paso de la recta. ¿Sí? ¿Qué puntos pasarían por la recta? ¿Cómo hago? Bueno, ustedes me pueden decir, un punto de paso de la recta sería A, por ejemplo, por darle un nombre, que tiene por coordenadas 2 menos 5, y este punto pertenece a R. ¿Cómo haría para obtener otro punto? Ese es fácil, porque yo sé que acá siempre tengo las coordenadas de un punto de paso y acá tengo las componentes de un vector paralelo a la recta. Un punto cualquiera de paso y un vector paralelo cualquiera a la recta. Si yo quisiera hallar otro punto B, ¿cómo haría? Fíjense que si ustedes hacen t igual 0, si t valiera 0 para las dos, obtendrían este punto. Si yo hago lo mismo, si t vale 1, por ejemplo, me va a quedar 5 para x y menos 1 para y. Bueno, este punto también pertenece a la recta. O sea, una manera de obtener puntos de paso de la recta es dándole el mismo valor a t, justamente porque es el mismo parámetro, y ahí pueden obtener todos los puntos que quieran. Por ejemplo, si t vale menos 1, me quedaría que menos 1 menos 9 también pertenece a la recta. A ver si alguien se anima a decirme un punto de paso de la recta, cualquiera, un D. No se pongan nerviosos, de a uno, por favor. No se desesperen. 8, 3. 8, 3. No sé si pertenece a la recta. Vamos a poner pertenece o no. ¿Y cómo hiciste para obtener el 8? Y el 3, o sea, las dos componentes. T igual a 2. Correcto, muy bien. Le dio t valor 2, le asignó un valor a t igual a 2 y eso obtuvo el punto. Y así puedo sacar todos los puntos que quiera de las ecuaciones paramétricas de la recta, porque t es una variable, es el parámetro, es una variable que me liga a las otras dos. Acá la x y la y, que me determinan los puntos de paso, las coordenadas de los puntos de paso de mi recta, de todos los puntos de paso de mi recta, están ligados por medio de ese parámetro t. Bien, voy a hacer otra pregunta. Y digo, pregunto, no puedo hallar, el punto, no puedo hallar el signo de interrogación, pero no importa. Es interrogación, el punto de coordenadas m de coordenadas 11, 25 pertenece a R. Ahí pude hacer el final, no el principio. Pregunto, no lo sé.
¿cómo haría para determinar si el 11,2 está en mi recta o no está en mi recta? Bueno, estoy refiriéndome a esta ecuación, ¿no? De esta es la recta. Y yo quiero saber si ese punto es un punto de paso de mi recta, si ese punto está dentro de la gráfica de mi recta. ¿Cómo haría? Sé que esto representa la primera componente a X y la segunda componente a Y. Entonces tomaría la ecuación esta, diría, si X valiera 11 e Y valiera 2, ¿qué pasaría con el T? Podría, uy, wow, chao. Ahí pude. Podría despejar el T. ¿De qué manera? Y bueno, vamos a hacerlo así con esto. En el primer caso, si despejo T, me queda 11 menos 2 igual a 3T. Y en la segunda ecuación, me queda 2 más 5 igual a 4T. Despejo T, ahora lo puedo hacer más rápido, me quedaría que 3T es igual a 9, o sea que T valdría 3. Y en la segunda me queda que 4T igual 7, o sea que T valdría 7 cuartos. Fíjense que los T me dan distintos. Y el T, para obtener los puntos de paso de la recta, me tienen que dar iguales, como vimos recién, o como inferimos recién. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner que el punto M no pertenece, no lo encuentro, creo que no lo tengo. No lo tengo, pero bueno, como no lo tengo, lo vamos a poner en palabras, ¿sí? Que el punto M no pertenece a la recta R. ¿Sí? O sea, esto es una manera de ver si las coordenadas de un punto pertenecen o no a mi recta. Bien, si no hay dudas, continúo. Vamos al GeoGebra, algo nuevo. Bien. Vamos a ver una recta cualquiera. Ahí tengo esa, que está buena. Ahí tengo una recta, la gráfica, una recta, ¿sí? En el plano. No sé cuáles son sus ecuaciones paramétricas. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera hallar el punto de intersección de la recta con el eje Y? O sea, este punto en particular que está acá, que acá lo llaman C, ¿sí? Y si yo quisiera hallar el punto de intersección de la recta con el eje X, que lo llamó D acá GeoGebra. O sea, ¿cómo haría para obtener C y cómo haría para obtener D? O sea, la pregunta es, ¿cómo hago para obtener los puntos de intersección de una recta con cada uno de los ejes coordenados? Bueno, fíjense que en el punto de intersección con el eje Y, lo saco de ahí, lo llevo acá, ahí estamos. En el punto de intersección con el eje Y, lo vamos a marcar, este punto que estoy señalando, X vale 0, o sea, es un valor de Y para el cual X vale 0. O sea que en este punto, ¿sí?, la coordenada de X es 0. La de Y no sé, pero la de X es 0. Y en el caso del punto de intersección con el eje X, la coordenada de Y es 0, o sea, la imagen del punto, o lo que se corresponde con este punto, es Y0. O sea que el punto de intersección con el eje X, ¿sí?, sé que Y va a valer 0, y en el punto de intersección con el eje Y, el que va a valer 0 es X. Por eso acá tendré un punto de coordenadas 0 en X, veremos cómo lo saco en Y, 0 en Y, veremos cómo lo saco en X. Dicho esto, y explicado esto, si se entendió,
vamos a hacer un nuevo ejercicio que es hallar los puntos de intersección de R con los ejes coordenados, o sea, con el eje X y con el eje Y. Bien, ¿cómo los hacemos? De esta recta, ¿eh? La R va a seguir siendo esta si no la cambio. Bueno, podemos hacer, son dos partes, ¿sí? Porque tengo, algo voy a copiar, así no puedo subir otro. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer primero el punto de intersección de R con el eje X. Sabemos que en ese caso Y vale 0. Recién lo escribimos, lo hicimos en un gráfico así simbólico. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo con las ecuaciones paramétricas? Y trabajo con esta ecuación y digo, para obtener el punto, lo que tiene que pasar es que Y valga 0. O sea que, así se ve mejor, que Y valga 0. Acá sacamos T pertenece a reales, ya lo sabemos. No estamos definiendo la ecuación. Si Y vale 0. ¿Qué pasa si Y vale 0? Bueno, yo ahí puedo obtener un valor de T. Yo podría obtener un valor de T que sería 4T igual 5. O sea que T sería igual a 5 cuartos. O sea que para el valor 5 cuartos de T, Y se me hace 0, y de esa manera podría obtener el punto de intersección con el eje X. ¿Cómo hago para obtener la coordenada X? Bueno, sé que X es 2 más 3T. O sea que hago 2 más 3 por 5 cuartos. Hago la cuenta de eso que me da Y. Si lo hago con una máquina me da 15 cuartos más 2 son 23 cuartos si no me equivoco. ¿Se entendió? Y entonces, ¿qué digo como respuesta? Como respuesta digo, el punto de intersección de R con el eje X es, y voy a decir, qué sé yo, lo puedo llamar P sub 1, R, Q, el nombre que ustedes le quieran dar, es P sub 1, y sus coordenadas son 23 cuartos, 0. Lo mismo puedo hacer, o sea, para terminar el problema, el punto de intersección de X con el eje Y. Sabemos que ahí X vale 0. Y si yo sé que X vale 0, vuelvo a tomar la misma ecuación, perdón, las mismas ecuaciones, y X lo hago 0. Me olvido de esto, de T pertenece a reales, ¡upa! Sacamos, tratamos de despejar T. Me quedaría 3T de la primera ecuación igual a menos 2. O sea que T va a ser menos 2 tercios. Para ese valor de T, tengo la intersección de la recta, el punto de intersección de mi recta con el eje X. Hacemos, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir como, perdón, tenemos que calcularlo. Ahora vemos que Y sería menos 5 más 4 por menos 2 tercios. Hacemos la cuenta, me queda menos 8 menos 15, puede ser menos 23 tercios, estoy equivocado. Sí, Sí, profe. Menos 23 tercios. Entonces decimos como conclusión que el punto de intersección de R con el eje X es un punto que lo puedo llamar P sub 2, R, Q, el nombre que ustedes quieran, que sería 0 menos 23 tercios. Y ahí terminó el problema. Bien, si no tienen más preguntas, continuamos. Bueno, hay una ecuación, hay varias ecuaciones, hay varias formas de nombrar la recta,
así como vimos la ecuación paramétrica de la recta, en realidad son las ecuaciones paramétricas de la recta, hay una ecuación que se llama ecuación simétrica de la recta en el plano. Es otra forma de expresar la ecuación de la recta, es otro formato. Y este formato de la ecuación simétrica, me estoy yendo para arriba, ¿por qué? Porque no quiero volver a escribir, parte de esto que tengo acá, ¿sí? O sea, partimos de las ecuaciones paramétricas de la recta para poder definir la ecuación simétrica de la recta en el plano, ¿sí? Le vamos a sacar este color acá y le vamos a sacar los bordecitos. Voy a partir de acá, de las ecuaciones paramétricas de la recta. Lo que vamos a pedir, ¿sí?, para poder expresar las ecuaciones paramétricas de esta recta, que uno sea el vector nulo, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, una de las condiciones que vamos a tener que trabajar, o sea, que U no puede ser el vector nulo, ¿sí? Y tampoco puedo tener ninguna componente nula. O sea, U sub 1 no puede ser nulo, pero U sub 2 tampoco. O sea, si yo tengo el vector 0, 3, bueno, con ese vector paralelo a la recta no puedo expresar las ecuaciones simétricas. O sea, necesito que si U es paralelo a R, a la recta R, lo escribo muy rápido, ¿sí?, necesito para poder obtener la ecuación simétrica que las componentes de U, que seguramente van a ser U sub 1 o sub 2, acéptenlo, ¿tá?, para no tener que escribirlo, voy a decir que U sub 1 va a ser distinto de 0 y U sub 2, las dos a la vez, tiene que ser distinto de 0. 2. No solamente las dos a la vez, sino alternativamente ninguna de las dos puede ser 0. La vamos a tratar de deducir. ¿Cómo obtenemos la ecuación simétrica? Lo que hacemos es despejar el parámetro t en ambas ecuaciones. Yo lo voy a despejar en la primera. Si despejo t en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? Va a quedar x menos x0 es igual a t por u sub 1. Y después, para despejar t, paso dividiendo el u sub 1. En realidad multiplico ambos miembros por 1 sobre u sub 1. Me queda x menos x0. Ahí estamos, x menos x sub 0, ahora sí, dividido u sub 1. Ahí despejé t. Por eso estaba pidiendo esto, ¿sí? U sub 1 no puede ser 0 alternativamente de lo que sea U sub 2. ¿Sí? No puedo dividir por 0. Por eso es que en esta forma de recta, que todavía no hallé, pero que en su proceso hay que despejar t en ambas ecuaciones, no puedo tener que la primera componente del vector sea 0. Ni la primera ni la segunda. Voy con la otra ecuación. La otra ecuación decía que i igual a i sub 0 más t por u sub 2, pasamos restando, o restamos miembro a miembro, por i sub 0, y me va a quedar t por u sub 2. Y después, para despejar t, paso el u sub 2 dividiendo. Recuerden que no está bien decir eso es muy de forma casera. Multiplicamos miembro a miembro por 1 sobre u sub 2. Bien, y ahí tengo la expresión de t. Recuerden, por lo que estuvimos haciendo, que este parámetro t tiene que ser el mismo para ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces, si yo igualo esos valores de t, me va a quedar que x menos x sub 0, ¿sí?, dividido u sub 1, ¿a qué va a ser igual? Al otro t, que es i menos i sub 0
dividido u sub 2. A esta expresión que yo acabo de poner acá, se la denomina ecuación simétrica de la recta. Ahí la recuadramos y la vamos a pintar. Y surge de las ecuaciones paramétricas de la recta, donde x0 e y0 son las coordenadas de cualquier punto de paso y u sub 1, u sub 2 son las componentes de cualquier vector paralelo a la recta, y voy a estar limitado a rectas que no van a tener o u sub 1 igual a 0 o u sub 2 igual a 0. O sea, alternativamente ninguno de los dos puede ser 0. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a hacer unos ejercicios, hallar. Vamos a seguir con la misma recta de antes, ¿sí? ¿Se acuerdan esta? Que la voy a seguir trabajando para no poner otra. Dadas las ecuaciones paramétricas de esta recta, hallar la ecuación simétrica de la misma. ¿Cómo hacemos para hallar la ecuación simétrica? Lo que hice recién en la teoría. Despejamos t por un lado y t por el otro, o sea, los t de cada una de las ecuaciones. Si en el primer caso me queda x menos 2 igual a 3t, o sea que t es x menos 2 dividido 3. Y en la segunda ecuación hago lo mismo. Me queda y más 5 es igual a 4t, quiere decir que t es y más 5 dividido 4. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Igualamos ambas ecuaciones. Va a quedar x menos 2 dividido 3 va a ser igual a y más 5 dividido 4. Y esta que está acá es la ecuación simétrica de la recta. Esa es la respuesta a lo que yo les estaba pidiendo. ¿No hay dudas? Bueno, continuamos. Les dije que iba a haber más de una forma de la ecuación de la recta. Entonces vamos a ver unas cuantas, otra nueva para trabajar. Otra ecuación que se llama ecuación llamada, no mal llamada, sino más llamada general de la recta en el plano. También se llama ecuación cartesiana en forma implícita. Implícita como palabra contraria de explícita. Después vamos a ver por qué. Bueno, esto es importante, título, vamos a subrayarlo. ¿Sí? Y vamos a desarrollarlo. ¿Cómo parto de la ecuación general de la recta en el plano? ¿Cómo la trabajo? La vamos a trabajar en función de la ecuación simétrica. O sea, parte de la ecuación simétrica y voy a partir de ahí, ya que la tenemos por acá. Vamos a buscarla. Había una ecuación simétrica. Acá, ¿dónde estás? Ahí está, ahí estamos. Esta ecuación simétrica, vamos a partir de ahí. Vamos a pasar acá abajo y vamos a partir de ahí. No la quiero remarcada. No me sirve. Y tampoco la quiero sin borde. Ahí estamos. Vamos a partir de la ecuación simétrica. Pero acá sale así. Voy a pasar este u sub 2 multiplicando y este u sub 1 multiplicando. Si paso el u sub 2 multiplicando, me va a quedar u sub 2 por x menos x0 es igual a u sub 1 por y menos y sub 0. Me quedaron dos menos ahí que no van. No sé si se entiende hasta acá. Perfecto. Si se entiende, ¿cómo seguimos? Vamos a distribuir
el factor u sub 2 y u sub 1 a cada elemento del paréntesis. O sea, vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma o a la resta. Me va a quedar u sub 2 por x menos u sub 2 por x sub 0 va a ser igual a u sub 1 por y menos u sub 1 por y sub 0. Vamos a partir de acá, acá quiero partir. Este es el último paso, lo voy a volver a copiar. Acá abajo. Ahí lo tengo. Bien. Entonces, vamos a ponerlo ahí arriba, ahí se entiende. Eso es lo último que tenía, lo volví a copiar. Yo podría, si quiero, pasar esto acá al otro miembro. Entonces, este término que está sumando va a pasar restando, y este que está restando va a pasar sumando. Y acá me queda igual 0. Voy a seguir trabajándolo, y lo que voy a hacer es, voy a analizar un poco esto. Fíjense, u sub 2 era la componente de cualquier vector paralelo a la recta. O sea que u sub 2 es un número, es una constante, porque representa la segunda componente de cualquier vector paralelo a la recta. Dije perpendicular, dije mal. Cualquier vector paralelo a la recta, porque este u sub 1, u sub 2 venían ¿de dónde? De las ecuaciones paramétricas, que eran las componentes de cualquier vector paralelo a la recta. Es un número. U sub 1, negativo o positivo, es otro número. ¿Por qué? Porque es la componente de cualquier vector, la primera componente de cualquier vector paralelo a la recta. O sea que esto es un número y esto es otro número. Ahí estoy con rojo marcando los que son números. X0 e Y0 eran las coordenadas de cualquier punto fijo de la recta. Esto también es número. Esto también es número. Ahora, ¿qué son X e Y? X no es un número, es una variable. Representa todos los puntos de paso de la recta. En realidad no todos los puntos, sino a la primera coordenada de todos los puntos de paso de la recta. EI representa un montón de números. EI es otra variable porque representa un montón de números. ¿Sí? Y ahí me vas a dejar poner en verde. Ahí está. Representa también un montón de números I. Serían las coordenadas, ¿sí? La segunda componente de las coordenadas de todos los puntos de paso de la recta. O sea, X e Y son variables, mientras el resto son constantes. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir a esto? Primero lo voy a escribir de una manera, lo voy a ordenar de otra manera. Voy a poner u sub 2 por X menos u sub 1 por Y. O sea, este término que tiene un cosito verde y este también lo voy a poner junto. Y después voy a poner menos todos los que son números, menos u sub 2 por x0, me da un número, más u sub 1 por y0, que me da otro número, igual 0. Ahí escribí lo mismo, pero cambié el orden de los sumandos, que sabemos que no altera la suma. ¿Qué voy a decir? Bueno, u sub 2 es un número. Y en vez de llamarlo u sub 2, yo sé que u sub 2 es un número. Puedo decir, para no andar con los subíndices, le voy a exponer directamente a u sub 2 es igual a un número A. ¿Sí? Es el mismo número, pero lo escribo para no escribir subíndice. U sub 1, que es otro número, le pongo B. Porque esto es un número y esto es un número, le cambio el nombre al número. X e Y son variables, representan muchas cosas, muchos números, entonces a eso no le voy a cambiar el nombre. Y por otra parte, si u sub 2 es un número, x0 es un número, u sub 1 es un número, y sub 0 es un número, si yo multiplico dos números, ¿qué me da? Número por número me da otro número.
Y acá número por número me da otro número. Y si sumo o resto un número negativo más un positivo, me da otro número. Entonces, a menos u sub 2 multiplicado por x sub 0 más, que es todo un número. Todo esto se me va a hacer un número. Le voy a poner el número c. Y de paso acorto un poco las cosas. Entonces, si le cambio las letras, los símbolos, la cosa sigue siendo lo mismo. Le pongo otro nombre. Me va a quedar a por x y a u sub 1 lo voy a llamar, en realidad, a menos u sub 1. Lo llamo b, así me queda positivo. Más, sería menos u sub 1 por i más c igual 0. Y esta ecuación que está acá, que la voy a recuadrar, representa la ecuación general de la recta en el plano. ¿Sí? Tercero, ya tenemos tres ecuaciones: ecuaciones paramétricas, ecuación simétrica y ecuación general de la recta en el plano. ¿Cómo trabaja esta ecuación? Porque en la paramétrica, en las paramétricas y en la simétrica, nosotros veíamos que teníamos dos elementos que podíamos identificar: las coordenadas de cualquier punto de paso y las componentes de cualquier vector paralelo. Acá, ¿qué puedo identificar de esta forma? Y tendría que entrar a pensar un poco, ¿sí? Tendría que entrar a pensar un poco bastante. Los voy a torturar un poquito con el Paint, lamentablemente. Estamos viendo lo mismo. A ver si tengo un Paint por acá. Vamos a sacarlo. Vamos a pegar esto. Ahí está. Estamos en el Paint. ¿Qué será este vector? Vamos a ver. Yo voy a graficar la gráfica de la recta es esa la que aparece ahí. Pero A, B y C ahora no me dice nada. ¿Cómo puedo hacer para deducirlo? Bueno, fíjense, A es U sub 2. ¿Se acuerdan que les había dicho que este U, que anda por acá, U, lo voy a escribir acá, el contexto, U, que era igual a U sub 1, U sub 2, ¿sí? Acá estaría mejor escrito el U sub 1 y el U sub 2, ¿sí? Hagan de cuenta que es el mismo U sub 1 y U sub 2, era un vector paralelo a la recta, ¿sí? Entonces, U sub 1 y U sub 2 es un vector paralelo a la recta. Ahora, si yo armara un vector con A y B, ¿cómo me quedaría? ¿Se acuerdan que A era U sub 2 y B es menos U sub 1? ¿Es un vector perpendicular? Correcto. A y B, o sea, A y B no son cualquier número, vienen de toda una evolución de las ecuaciones paramétricas, donde, porque esta, que están viendo ahora, que está en amarillo, que es la ecuación general, venía de la simétrica, y en la simétrica U sub 1 y U sub 2 eran las componentes, primera y segunda componente de un vector paralelo. Las estoy poniendo acá. Ahora, ¿qué incidencia tienen en esta? A es U sub 2. O sea, yo agrupo. A ver, ¿qué quiero pensar en el vector AB, en los coeficientes de la recta? Si los agrupo, este es U sub 2 y este es U sub 1. Entonces, fíjense que este vector que está acá, que en definitiva es AB, no me gusta, ahí estamos, a ver si puedo poner esto. Este vector, que en definitiva que está ahí, voy a poner así, ahí, sería igual a AB. Y fíjense que este vector AB es perpendicular con el U, ¿sí? Y el U era paralelo a la recta, o sea, el U andaría por acá más o menos, paralelo, ¿sí? Paralelo. Ahí no quiere salirme. A ver si acá me sale. Ahí, más o menos paralelo a la recta. Este sería el U. Y el AB sé que es perpendicular al U. Entonces,
AB, ¿qué representaría? Estoy tratando de poner ahí, ¿sí? ¿Qué representaría en la ecuación general? A y B son las componentes de un vector perpendicular a la recta. Esa es la diferencia con las otras dos formas. Cuando yo vea la ecuación general de la recta, ahí estamos, A y B son las componentes de cualquier, no de uno específico, de cualquier vector perpendicular a la recta, porque a una recta hay infinitos vectores paralelos, pero también hay infinitos vectores perpendiculares. Por ejemplo, si a mí me dicen 2x más 3y menos 5 igual 0, de esta recta, perdón, no esto es una recta, esta es la ecuación de una recta, es la ecuación general de una recta. De la ecuación general de esta recta, que está en forma general o cartesiana en forma implícita, ¿qué dato puedo sacar? Puedo sacar que el vector 2,3, vector en el plano, es un vector perpendicular a esta recta.